Así, estamos hablando de compromiso. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, le dijo a Noemí. O sea, le dijo, tu iglesia será mi iglesia. Y mantuvo ese compromiso firme. Ruth mantuvo ese compromiso firme con su suegra Noemí hasta el final. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y mantuvo un compromiso real con aquella mujer que era su suegra. Y por eso Dios bendijo tanto la vida de Ruth, la moabita. En principio no debía de contar con ningún tipo de bendición, pero ya sabe, usted y yo tampoco teníamos que contar con bendición, pero Dios le ha placido a nosotros revelarnos a Cristo y a este crucificado. Hemos nacido de nuevo y ahora nuestras vidas tienen propósitos en Dios. Amén. Y por lo tanto, estamos compartiendo en este tiempo una palabra muy importante que es compromiso con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Diga yo soy la iglesia, juntamente con todos mis hermanos, aquellos que han nacido de nuevo, y un compromiso real con la iglesia. Y yo quiero compartir una palabra hoy que se titula compromiso de oración. Compromiso de oración. Ya sabe que esta semana hemos estado orando. No sé los números que hemos tenido aquí, más o menos cada día, no sé los números que hubo el lunes. Cuando digo números, cantidad de hermanos que estuvieron reunidos para orar. Usted sabe que una de las cosas que más nos cuesta es orar, apartar tiempo para orar. En otras cuestiones más o menos vamos, pero cuando se nos convoca a la oración, y yo no digo, yo estoy hablando de modo general, nos cuesta mucho reunirnos y venir y ponernos delante del Señor para clamar a Dios. Nos cuesta mucho. ¿A cuánto les cuesta? Algunos hacen, no, a mí no, pero no vengo. A mí no me cuesta, pero no vengo. No nos cuesta orar. Mire, no me diga que no. Jesús le abrió el corazón a los suyos y le dijo, ¿por qué no os quedáis aquí y me acompañáis en oración? Yo voy un poquito más adelante. Vosotros quedáis aquí, pero me acompañáis, por favor, orad conmigo. Y cuando volvió, había pasado 60 minutos de reloj, porque él dijo, ni tan siquiera una hora. Y ¿cómo los halló? Podéis bajar el aire acondicionado de aquí, porque un poquito. Entonces, ¿cómo les halló? Y Jesús dijo que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne como que no le gustaba mucho. Y si usted y yo somos honestos y honrados, normalmente cuando nos ponemos a orar nos da ganas de dormir. Nos acordamos de todo lo que no tenemos que acordar y nos cuesta inclusive centrarnos en la oración, dedicar tiempo a la oración. A veces se nos hace difícil, complicado. Por eso tenemos que tener, sin embargo, la oración es una herramienta muy eficaz. Dice que la oración del justo puede, y la oración de los justos puede mucho más. Si la oración de un justo puede mucho, ¿se imagina la oración de muchos justos cuánto puede? Amén, ¿están ahí? Amén. Ay, mírenme a mí que yo siempre soy guapo. No se entretenga. Es que si no están así, no se preocupe. Así que la oración de los justos puede muchísimo. Amén. ¿Usted lo cree eso o no? Amén. La Biblia dice que si 2 o 3 de vosotros os pusiereis de acuerdo en oración, cualquier cosa que pidierais en mi nombre os será hecha. ¿Eso lo dice Jesús o no? ¿Usted cree que Jesús miente? No. O sea, que si hay 2 o 3, y aquí damos gracias a Dios porque somos más de 2 o 3, para ponernos de acuerdo en todo aquello, sobre todo, yo casi he titulado esta semana de oración, orando por lo que importa. Orando porque a veces, claro, evidentemente para ti posiblemente hay cosas que sean muy importantes, pero la pregunta sería, ¿pero para el reino y para el Señor es tan importante? Que como para ti. Por lo tanto, hay cosas que son importantes. Y orando por lo que importa. Y lo que importa yo creo que es el reino de los cielos y su justicia, ¿no? ¿Le parece? Más que yo, mis necesidades, mis situaciones, mis crisis, mis circunstancias. Pero yo lo que creo, y además el Señor me invita a buscar el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas son dadas por añadidura. Y nosotros a veces nos centramos tanto en la añadidura que nos olvidamos del rey del reino. Cosa que nosotros tenemos que tener mentalidad de reino.
Amén. Porque lo que importa es el reino de los cielos. Cuando Jesús dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto es importante orando por lo que importa. Y lo que importa es todo aquello que Dios quiere hacer en ti, a través de ti y en toda la iglesia, la gran cosecha y en esta ciudad de Elche donde vivimos. Amén. Así que un compromiso de oración. Vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. La iglesia estaba comenzando, apenas tenía poco tiempo. Pedro y Juan, y bueno, y con todo después de Pentecostés, 4:23. Ellos se lanzaron a la predicación del Evangelio de una manera espectacular, de manera que pues a las autoridades, a los religiosos no le caía. Siempre el diablo quiere frenar la obra de Dios, amén. Y cuando la iglesia se levanta y predica el mensaje de salvación, cuando la iglesia está dispuesta y disponible para obedecer la gran comisión, el diablo siempre se va a levantar, va a tratar de frenar a la iglesia. Por eso dice que cogen a Juan, 4:23 de hecho, cogen a Juan y a Pedro, las autoridades, porque habían sanado a un paralítico. Cuando ellos iban a orar en la puerta de la Hermosa, había alguien que pedía limosna y ellos dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto trajo un revuelo enorme, a manera que lo tomaron y le amenazaron, le dijeron: miren, no pueden seguir predicando el Evangelio. Y ellos dijeron: juzguen ustedes, ¿a quién obedecemos? ¿A ustedes o a Dios? Y ellos dijeron: pues vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Amén. Y ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que es nuestra responsabilidad llevar este mensaje, porque lo hemos visto y oído del Maestro, y lo que decimos no es algo que a nosotros nos parece o nos gusta o nos apetece, simplemente estamos diciendo lo que hemos visto y oído. ¿Y qué vieron y oyeron de Jesús? Sino sanidades, milagros y salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué es el mensaje de ellos al pueblo, a la gente? Un mensaje extraordinario de buenas noticias. Usted ya sabe que el Evangelio es buenas noticias para salvación. Por lo tanto, ellos lo que estaban haciendo, y el enemigo trata de frenar. Estaba diciendo que no sé cuántos durante esta semana habremos hecho un esfuerzo para poder estar aquí y ponernos en la brecha y a orar y a clamar al Señor. Cuando hacemos una convocatoria de oración, no es para calmar nuestra conciencia como iglesia, porque así hemos orado, porque entendemos que comenzando un trimestre hay temas importantes, los cuales nosotros antes de realizarlos entendemos que es necesaria la oración. Porque ¿quién es suficiente? Por sí mismo, no somos autosuficientes, somos totalmente dependientes del cielo, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Amén. Por eso, llegado a este punto donde ellos son amenazados, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y puestos en libertad, en el 23, puestos en libertad, vinieron a ¿quiénes? A los suyos. ¿Entiendes tú que la iglesia es un lugar de los tuyos? O de gente un poco... ¿Entiendes tú que este es un lugar? ¿Qué dijo Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Parecería que a veces, en vez de amigos y hermanos y los nuestros, somos enemigos. Eso es seguirle la corriente al diablo. Porque somos hermanos, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y esta iglesia es la mía. Ustedes son los míos, de los míos. De los míos. Ustedes compartimos la misma fe, el mismo Dios, la misma esperanza. Ustedes son de los míos, ¿o no? Y cuando yo estoy en pruebas, en dificultad y tal, ustedes de los míos, de los que me apoyan, no me juzgan. En oración, los que están conmigo, y dicen, vamos. Y un poco aquí, perdón, bajo. Es para no dormirme aquí. Como aquellos que usted sabe, Moisés ahí levantando la mano, pero cuando las manos de Moisés no podían más, había gente que le levantaba la mano. Y mientras las manos estaban levantadas, o sea, orando, ¿quién prevalecía? ¿Amalek o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel.
Porque cuando las manos están bajadas, cuando no hay nadie que se percata del momento, de las circunstancias, de la situación, cuando no hay nadie que se pone a la brecha, dice que Dios buscó un hombre. Para que se pusiera a la brecha, pero no lo halló, Dice, si yo hubiera hallado a ese hombre, lo que yo estaba dispuesto a hacer a favor de este pueblo. El problema fue que no hallé al hombre ni a la mujer que se pusieran a la brecha. Nadie entendió el momento, nadie entendió la misericordia y el amor con que yo amaba a este pueblo para ponerse a clamar por misericordia. Así que en vez de misericordia tuve que hacer juicio porque ni tan siquiera uno se puso a la brecha. Por lo tanto, hermanos, yo creo que tenemos y damos gracias a Dios por todo aquello que tenemos por delante, pero sin duda alguna tenemos que levantarnos en clamor y en oración. Amén. Y tenemos que hacerlo como iglesia, porque a veces parece que la oración es de algunos, de algún cuerpo de élite o de algunos intercesores. Me alegro por los cuerpos de élite y de intercesores, pero sobre todo yo creo que la oración es de la iglesia. Amén. De toda la iglesia, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que forman parte del cuerpo y aquellos que entienden el plan, el propósito de Dios para nosotros. Así que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los suyos, su gente, la gente de la iglesia, los creyentes, los que habían nacido de nuevo, ellos, habiéndolo oído, alzaron. ¿Y de qué manera? Unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, a pesar de la oposición, a pesar del enemigo, Señor, tú sigues siendo soberano. Tienes todo el control. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y note eso, porque a veces oramos, luego se lo diré, pero ellos conocían el tiempo, el momento y las circunstancias. Por boca de tu siervo David. O sea, lo que está pasando ya antes tú lo habías dicho. Y no sé si usted sabe que hay cosas que pasan que nosotros nos quedamos tan sorprendidos, tan extrañados, pero Dios ya ha dicho que va a acontecer. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Y si a mí, siendo el maestro, fueron, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fueron a por mí. Fueron así, a por mí, a vosotros exactamente igual, van a por vosotros. La cosa es que entendemos que el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebata. Entendemos que un cristiano ha de tener luchas, pero indudablemente Dios nos librará y nos ayudará en cada lucha. Y dice, tú eres Dios que hiciste el cielo, el mar, dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Eso está diciendo lo que David dijo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato. Usted sabe lo que hizo Poncio Pilato, ¿no? Dejó libre al delincuente y crucificó a Jesús. Usted sabe lo que hizo Herodes, ¿no? Mató a Jacob, retuvo preso a Pedro esperando matarlo, pero menos mal que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro y Dios hizo un milagro y sacó a Pedro de la cárcel, porque la iglesia oró. Porque la iglesia tenía un compromiso. La iglesia no estaba solamente para el culto folclórico de alabanza, de adoración y de alegría, sino también para saber cuando había que hincar rodillas, porque había un hombre para ellos muy importante, y no para ellos solamente, sino para Dios. La vida de Pedro era muy importante. ¿Amén? ¿Lo creo o no? Así que se unieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, terminado el tiempo de oración, el lugar en que estaban congregados, dice que tembló.
Y tembló en el poder del Espíritu, no un terremoto ni nada por extraño, tembló. Y además tembló porque yo creo y entiendo, como cuando Salomón dedicó el templo al Señor, dice que la gloria cayó y no había manera. En señal del favor, de la gracia y del beneplácito de Dios. Y aquí Dios tenía beneplácito con ellos. Y por eso dice que el lugar tembló, pero no solamente que el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Y todo esto con final feliz hasta aquí de la historia, porque hay un pueblo que se compromete con la oración, un compromiso de oración, amén, un compromiso que evidentemente Pedro y Juan van a lo suyo. Recuerde, cuando ustedes están en dificultades, cuando ustedes están en problemas, pero no problemas y dificultades, cuestiones personales, sino por causa de que usted es sal, es luz, está haciendo la obra de Dios, está testificando, está siendo íntegro, está siendo íntegra, quiere honrar, quiere glorificar el nombre del Señor, y el enemigo ya sabe que ha venido para hurtar, matar, destruir, oprimir. Entonces usted va a los suyos y se unen en oración y claman al cielo. Amén. Y cuando hay una iglesia así, una iglesia capaz de acoger a los hermanos, acoger a cada uno de sus miembros y alzar unánime la voz, Dios se va a glorificar. Amén. ¿Lo creo o no? A los suyos, fueron a los suyos. Y esto es importante porque a veces vamos a gente extraña a contarle cosas que nos pasa en el ámbito espiritual. Dice que el que no es nacido de nuevo, el que tiene su mente natural, a usted no le va a entender. A usted lo que va a decir es como Pedro dijo a Jesús, cuando Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén, y Pedro dijo, ven un momentico, ven. Lo llevó aparte y dice, hombre, pero no vayas a Jerusalén. Pero como una persona como tú, tan buena como tú, tiene que ir a sufrir, ¿o no? Y Jesús se gira y le mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Amén. Y nosotros a veces vamos a gente que tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras decisiones que tomar, y vamos a gente a contarle lo que ellos contaron a los suyos. Cuéntele las cosas a los suyos. Refúgiese. Es que yo no me fío del hermano. Pues mal vamos. Es que yo no puedo. Mal vamos. Yo no digo que cuente sus privacidades, pero aquellas cosas que le acompañan en oración y que tomemos un compromiso como iglesia para orar, yo creo que esto hará que la mano de Dios se mueva siempre a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creo o no? Ir a los suyos. Oiga, a usted cuando está con muchas dificultades, con muchas pruebas, ¿usted necesita a alguien con quien descargarse? Yo creo que sí. Porque si no, ya usted solito la carga, y eso al final termina venciéndole. Pero cuando usted encuentra una persona que puede ir y descargarle todo, así usted ya lleva menos carga. Amén. El otro comparte con usted la carga, y si ambos son cristianos, elevan su voz en oración al cielo para encontrar el favor, la misericordia y el poder de Dios. Amén. Esto es lo que hicieron ellos. Fueron a los suyos. Así, ¿a quién tienes que ir tú cuando estés en pruebas, en dificultades, cuando tú quieras testificar, cuando tú quieras avanzar, cuando tú quieras desarrollar todo el potencial de Dios? ¿A quién tienes que ir tú? ¿Al vecino? Es que este vecino me conoce 40 años. ¿Y qué? Es que este es una buena persona. ¿Y qué? Las buenas personas no son necesariamente cristianos. Son buenas personas. Ya. Los cristianos son los que han nacido de nuevo. Los que tienen la mente de Cristo. Amén. Lo que tienen que percibir en el mundo espiritual. No es solamente, hay que ver un poco más allá de las circunstancias, de lo natural. Hay que ver lo espiritual. Indudablemente hoy vivimos un momento espiritual muy interesante, porque yo creo que el infierno se ha levantado. Y se ha levantado posiblemente como ellos están diciendo. Están diciendo de Herodes, de Poncio Pilato, de los pueblos, de las naciones. ¿Usted se ha dado cuenta de la rebolica que hay en la sociedad y en el mundo que vivimos? ¿Se ha dado cuenta o no? De las circunstancias que vivimos hoy día. Y todo al final, ¿sabe dónde podría ir a parar? Al que el anticristo y la libertad fuera recortada. ¿Sabe? Para impedir
que nadie pudiera. Cada vez se hace más difícil salir a la calle a predicar el evangelio. Aquí hoy día ya podemos visitar las cárceles, podemos llegar a un pueblo, repartir folletos como en Aspe, etcétera, etcétera. Pero pudiera llegar un día y en base a todo lo que está aconteciendo, que a tabla rasa dijeran, pues ahora nadie aquí puede decir nada de su fe y de su religión. ¡Se acabó! Podría ser. Y además el que testifique, a la cárcel con él. ¿Sabe? Bueno, ellos los tuvieron que vivir, ¿no? Los tuvieron que vivir. Fueron encarcelados, ¿no? Pablo, Silas, fueron encarcelados. Y fueron algo más. Fueron apedreados. 3 capítulos más adelante vemos como Esteban, el primer mártir de la iglesia, es apedreado por causa de su fe. Amén. Y los tiempos son los que son. Por eso hace falta una iglesia con un compromiso en la oración. Amén. Porque cuando la iglesia eleva su voz al cielo, y sobre todo no pensando en sí mismo, sino pensando en la obra de Dios, en aquellos que aún no le conocen al Señor, evidentemente el cielo sí nos acompaña y el cielo sí se pronuncia y lo hace a nuestro favor. Amén. Así que ellos fueron, se refugiaron en los suyos. Ahora bien, una vez que, y a mí me gusta, porque una vez que ellos le dicen a los suyos, les cuentan todo lo que habían vivido, habían pasado con las autoridades, dice que ellos, habiéndolo oído, ¿sí? Ellos lo oyeron. Es importante que tú oigas, no solamente con el oído natural, sino con el oído espiritual, todo aquello que está aconteciendo. Para que poder levantar la voz de una manera unánime. Podemos levantar todos al mismo tiempo la voz, pero esto no significa que estemos unánime. ¿Sí? Si yo le quiero, digo 1, 2 y 3, un grito, ¡pa! Un grito y gritamos todo. Ahora, eso no quiere decir que estemos unánimes. Unánimes es cuando oímos. Tomamos del espíritu con que ellos vienen a contarnos las cosas. ¿Qué le parece Pedro y Juan? ¿Parece interesante estos hombres de Dios? ¿Les parece interesante o no? Y cuando ellos le vuelcan todos, dice, y no es hora de debates. ¿No le parece que perdemos mucho tiempo en debates? En la política estamos cansados, creo yo, de tanto debate, y no digo la política nacional, sino la internacional. Tanto debate y las cosas siempre de mal en peor. No toman decisiones, no hacen absolutamente nada. ¿Eso no le angustia a usted o le pesa? Es decir, ¿por qué los gobiernos, por qué la gente que pudiera, creo yo, hacer algo, siempre hablan pero no hacen nada? ¿O no? Debaten, opinan, pero no hacen nada. Ahora, yo creo, no había división de opiniones. Dice que ellos entonces oyen y no entran en la discusión. Porque a veces, porque es mucho mejor ocupar el tiempo orando que perder el tiempo opinando. ¿Lo escuchó? No pierda el tiempo opinando, aproveche el tiempo orando. Muchísimo mejor. Porque a veces si no opinamos parece como que no estamos. Es que a mí ¿quién me va a cortar la libertad? ¿Sabes quién te da la libertad? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién trae claridad a tu mente? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te fortalece? El cielo a ti. ¿Para qué estás todo el tiempo opinando y opinando y opinando y opinando y debatiendo y perdiendo el tiempo? En vez de, a mí me gusta. Yo no sé si hubo tiempo a alguna otra reflexión, pero dice que cuando hubieron oído, dice mi Biblia, y creo que la suya también, alzaron la voz unánimes. O sea, aquí hay que ponerse a orar, señores. Le dijeron, vamos a orar. Porque lo que nos cuentan estos hombres de Dios, solamente Dios puede cambiar la circunstancia. Puede tapar la boca a los leones e impedir que esos hombres se salgan con la suya. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a orar? Así que unánimes. Ahora, para estar unánimes hay que estar bien conectados con el cuerpo. Amén. Si usted está muy despistado, si usted no sabe lo que acontece, si usted nunca oye con un oído fino del Espíritu, amén, a veces ponerse unánime con el otro juntos podría ser. Pero unánimes, la palabra unánimes y unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Todos tuvieron el mismo sentir, el mismo espíritu, lo que impulsó la oración y elevó la oración. Por eso, juntos y unánimes.
Eso fue el día de Pentecostés, también fue el día de la oración. Ellos alzaron la voz. Ahora, digo yo, a veces, ¿cree usted que necesitaría un poquito más de estar conectado al cuerpo? A veces usted quizás no se entera, es que a mí no me han informado. Y yo le pregunto, ¿es que usted estuvo para ser informado? ¿O le mandamos vía mail, correos o qué? Dice el WhatsApp. Dice que a mí no me han dicho. ¿Sabe por qué no le han dicho? ¿Sabe por qué Tomás salió diciendo que Jesucristo no había resucitado? Porque no estaba en el día que tenía que estar donde tenía que estar. Estaba perdido Tomás. Y cuando sus amigos le dijeron, hemos visto a Jesús, él apareció. Dice, si yo no veo, no va a creer. Incrédulo. ¿Pero por qué? Porque ese día no estaba en el lugar que tenía que estar. Y a veces nosotros nos falta poder estar unánime y bien conectado con el cuerpo porque no estamos donde tenemos que estar, con el espíritu que tenemos que estar, recibiendo lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Ahí estaban los suyos. Y cuando fueron a los suyos, le contaron todos. Y inmediatamente dice que unánimes alzaron la voz. Y qué interesante es la unanimidad, ¿no? ¿Lo creo o no? ¿Sí? Juntos y unánimes, en un mismo sentir. Yo creo que eso toca el corazón de Dios, mueve la mano de Dios. Además, es como hacer fuerzas todos en una misma dirección. Cuando no estamos unánimes, uno levanta la voz para una cosa, otro levanta la voz para otra cosa, otro levanta la voz para otra cosa y no hay acuerdo. Torre de Babel. Y la oración no tiene que ser Torre de Babel, porque aunque estemos, usted sabe el murmullo, ¿cómo se imagina usted aquel día que levantaron la voz todos unánimes? Calladitos no, ¿verdad? Yo creo que alzaron la voz, no sé quién tomó la voz cantante, no sé quién se le oía más, pero dice que todos unánimes, y habiendo ellos, había más de uno, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea que hablaron, pero dijeron todo una misma cosa. Interesante. Todos tenían claro lo que estaba pasando. Nadie estaba despistado de lo que estaba pasando. Por eso estamos unánimes cuando todos entendemos lo que está pasando. Pero cuando no entendemos lo que está pasando, no podemos estar unánimes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No podemos estar unánimes porque no sabemos lo que está pasando. Pero como todos, y por eso dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi hermano, oración de unanimidad. Jesús oró para que seamos ¿cuántos? 20, 40, 100, 1200, 1300, 1400, para que seamos uno, como Él y el Padre son. La oración de Jesús a favor de la iglesia es para que sean uno, para que haya unanimidad. Amén. Elevemos nuestra voz en oración como un solo hombre. Amén. Y no es uno pensando en lo suyo, el otro pensando en lo suyo, el otro pensando en lo de más allá, sino todos pensando una misma cosa. Por eso Pablo también dice que hablemos todos una misma cosa, que cada uno no hable cosa diferente. Y por lo tanto eso es interesante. Mi hermano, ¿cuántos están unidos en el Espíritu? Yo estoy ahí, pero no estoy de acuerdo casi con nadie. Pues imagínense cuando nosotros elevamos nuestra voz a Dios y oramos, si yo no estoy de acuerdo con el de mi derecha y el de mi izquierda, y el de atrás es, madre mía, ¿qué es? Y el otro es no sé qué, y el otro es no sé cuánto, imagínense, y Dios dice, ¿pero esto qué es? Hay que estar unánimes. Aparquemos todas aquellas cosas que son de menor importancia, de menor calado, porque lo que importa es la obra de Dios. Amén. Y hay que estar unánimes. ¿Sí? Porque cuando la iglesia está unánime, el diablo tiene muy pocas posibilidades, tiene muy pocas puertas abiertas. Nosotros somos los que le abrimos las puertas cuando no estamos unánimes. Pero cuando estamos unánimes, las puertas quedan cerradas. Porque todos estamos bajo un mismo pensamiento, bajo una misma dirección, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo propósito. Amén. Y así estaban ellos. A mí me encanta que escucharan a sus amigos hablar y aquí ya no hay más que decir, aquí hay que orar. Y se ponen a orar
y una oración con discernimiento. Qué interesante es orar con discernimiento. Amén. No orar por orar, porque hay que orar. ¿No le parece que hay muchas oraciones que son muy erráticas, erróneas? Porque no sabemos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra oración. No sabemos hacia dónde está la necesidad para orar de una forma efectiva. Ellos oraron muy efectivos, porque además tuvieron discernimiento para entender lo que estaba ocurriendo. Ellos no les cogía por sorpresa lo que estaba pasando, ellos lo estaban totalmente discerniendo en el mundo espiritual. Y discernimiento significa sensatez, lucidez, clarividencia. Tenían una claridad en su oración. A veces nosotros oramos para todas las direcciones y no se puede orar para todas las direcciones, ¿no? Es como a un enfermo le ponemos todos los antibióticos porque a alguno le hará bien, ¿no? O no lo cargamos, depende. Bueno, a mí me parece bastante acertado que en algunos casos a una bacteria, alguna cosa, se le administra no solamente un antibiótico, sino varios. Pero evidentemente eso va en contra del cuerpo, porque el antibiótico matará a la bacteria, pero el cuerpo también lo fastidia, tampoco lo vamos a medicar. Pero digo yo, entonces en vez de orar y ponernos a orar por no importa qué, y esto y aquello y lo demás allá, ¿por qué no hacemos una oración con mucha claridad de parte del cielo, entendiendo lo que está pasando y hacia dónde tenemos que dirigir nuestra oración? Y es la forma más efectiva de que Dios responda a nuestro clamor, porque si usted ora por orar, porque hay que orar, y ora por cualquier, es como coger un arma y disparar en todas las direcciones, y posiblemente habría disparado en todos lados, menos donde está el enemigo. Y el enemigo haga ¡pam! Y se lo cargue. Y usted oró para todo, pero no oró por lo que tenía que orar. Y no oró en la dirección que tenía que orar. En todo caso, ore usted por todo. Pero no ese es el caso. Por lo menos como iglesia no lo entendemos así. Y como iglesia entendemos que hay una oración que sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta y considerar. Y es todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Usted cree que es importante orar por ASPE? Aparte de dejarnos aquí todos los domingos, martes y jueves, que ASPE, que existe ASPE, que ASPE es un pueblo que está a 9 kilómetros de aquí, y ASPE, y ASPE, y ASPE. ¿Pero usted cree que es bueno orar por ASPE? ¿Por qué? Porque tenemos una intención de abrir una obra allí y ya sabe cómo el enemigo se resiste. Y si oramos por ASPE será una oración muy bien guiada. Y entendiendo que en ASPE, pues evidentemente el diablo no quiere que se abra una puerta para que el evangelio sea anunciado. Y si oramos por los grupos pastorales, usted se cree que, y si oramos por los jóvenes, si oramos por los niños, si oramos por lo que estamos trabajando, y si oramos por el evangelismo, y si oramos por todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿usted cree si es importante o no? Y esa es oración bien guiada, como iglesia, porque ahí estamos todos. Amén. Y donde necesitamos que Dios se mueva en medio nuestro. Porque si Dios no edifica la casa, nos matamos y no conseguimos nada. Amén. Por eso ellos oraron y qué efectivos fueron. Qué discernimiento, oiga. A mí me encanta. Es que es algo de decir, estoy orando. Usted sabe que a veces llamamos orar a bla 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 bla. Es sí, hablar y orar. Pero la cosa es que en 4 palabras demos en el clavo. Amén. ¿Le parece o no? No lo estoy diciendo por orar menos, sino por ser efectivo en la oración. Y dice, Señor, tú sabes. Esto es lo que decía tu siervo David. Recuerda, lo que está pasando es lo que tu siervo David ya anunció. La gente está en contra tuya, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo, en contra de tu propósito. Y ahora, Señor, pues nosotros elevamos nuestra oración a ti. Amén. ¿Por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes juntaron. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Y escúcheme, el enemigo evidentemente con quien no quiere o que prospere o contra quien va es contra Cristo. Amén. Pero nosotros somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo. Amén. Y por lo tanto entendemos que nosotros tenemos que honrar a Dios. Y por último, y para terminar, así que oración con discernimiento. Ore a Dios para que le dé inteligencia espiritual. Ahí en Colosenses, Pablo dice a ellos que está orando para que Dios le dé
e inteligencia espiritual. Porque la inteligencia natural está muy bien, pero con el cielo no combina, no va, no funciona. Pero la inteligencia espiritual es lo mejor para el cielo. Y además, para orar, inteligencia espiritual. Amén. ¿Usted cree que Daniel era un hombre entendido de los tiempos y con mucha inteligencia espiritual para clamar? Por eso cuando hay inteligencia espiritual, eso va mucho más allá del mundo natural que nos rodea. Y mientras uno solamente puede ver pues lo natural, usted ya sabe, el criado de Eliseo, creo, él veía solamente lo natural, tenía inteligencia para ver lo natural y lo natural era nada. Por eso Eliseo, creo, que le dice, abre los ojos a este hombre para que tenga una visión espiritual y vea, para que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Inteligencia espiritual. Lea Colosenses, 1 capítulo, habla y acerca de que Pablo ora para que Dios le dé inteligencia espiritual. Amén. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Bueno, haré mejor la pregunta. ¿Cuántos inteligentes naturales hay aquí? Ninguno, ya sabía yo. No, que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Eso lo dice la Biblia, ¿o no? Para avergonzar a los fuertes. Bueno, pero a ver, ¿cuántos inteligentes naturales hay aquí? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y cuántos inteligentes espirituales hay aquí? Algo sí, Gonzalo. Estamos a mitad. Bueno, yo prefiero o me gustaría que usted fuese inteligente natural hasta donde más pudiera llegar. Eso es buenísimo, escúcheme, es buenísimo. Ahora, por encima de eso, me gustaría que fuese inteligente espiritual. Porque los inteligentes espirituales saben lo que tienen que hacer, los que les conviene y los que no les conviene. No se engañan a sí mismos. Los inteligentes espirituales son como dice Pablo. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Y yo no me voy a dejar dominar por nada. Así que el inteligente espiritual hace lo que le conviene. Amén. Y por último, y ahora sí, es una oración para un mayor impulso. A veces nosotros oramos, no sé si oramos para un mayor impulso o para que Dios nos libre de toda esa gente. Ellos no oraron para que Dios le librara de esa gente. Ellos oraron para que con mayor denuedo predicaran la palabra. Amén. Por eso dicen en el verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas, siguen ahí, están calentitos, están rabiosos, están mal, porque nosotros le hemos dicho que no le vamos a hacer caso a ellos, que te vamos a hacer caso a ti, y por eso va a estar mal. Y dice, mira sus amenazas. Antes también, hablando de la inteligencia espiritual, ¿cuántos creen que Jesucristo sigue siendo hoy el mismo? Y ellos dicen, y ahora Señor, perdón, está aquí, está correcto. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, dice, extiendes tu mano. Porque la obra es de Dios. Amén. Extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Nosotros podemos predicar la palabra, pero no podemos hacer sanidades, prodigios, ni señales, ni prodigios, ni sanidades. Pero tú sí puedes hacerlo. Nosotros lo que tú nos has mandado lo vamos a hacer, que es predicar tu palabra. Amén. Mientras, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, oremos, y en los tiempos de oración, en los tiempos de búsqueda, indudablemente, si venimos a los nuestros, si oramos en unidad, en unanimidad, si oramos con discernimiento, y oramos para un mayor impulso, no para que no nos pase nada,
que pase lo que pase. Dice que el que quiera el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Dice la Biblia eso o no? Amén. Así que nuestra vida está en las manos de Dios. Y Dios conoce nuestros tiempos y nuestros días y nuestra salud, absolutamente todo. Pero oremos para un mayor impulso. Así oró la iglesia, con un compromiso claro. ¿Cuántos quieren este compromiso de oración? Les oigo, pero no les veo bien. Y no por nada, pero no les veo bien. ¿Cuántos quieren este compromiso como iglesia de oración? Pero venga, la carita, ahora la carita, eso es, con la carita, eso, ya va cambiando la cara, porque lo digo así, pero tenía la cara que no le acompañaba al amén. Diga un amén que le acompañe la cara. Alegre, contento, feliz. Yo voy a estar, pastor. Yo voy a estar, pastor. Cuenta conmigo, que el Señor que tengo, yo voy a estar. Voy a estar. Cuando se convoque una semana de oración, yo no voy a faltar ni una. Voy a estar. Cuando yo venga a la casa del Señor, no vengo por peticiones privadas, que para eso tengo mi cuarto. ¿Cuántos tienen cuarto en su casa? ¿Cuántos tienen un cuarto en su casa? Métete allí y dile a Dios todo lo que te pasa. Y llora y date golpes en la cabeza. No. Pero ahí tienes tu sitio. Oraremos por los enfermos. Pero usted sabe que esa oración privada por lo suyo, Dios se la recompensa en público. ¿Amén o no? Y cuando venga a la iglesia, más que pensando en usted, venga pensando en lo que Dios quiere hacer a través de usted y a través de nosotros. Amén. Que entiendo yo que esa es una oración imprescindible. Además, una oración que tiene sentido. Amén. Y, ay, de mí, ¿quién se ocupa? El Señor se ocupa de ti. Claro que se ocupa de ti. Si tú te ocupas de Él, Él se ocupa de ti. Si tú le das prioridad a Él, Él te la da a ti. ¿Lo creo o no? Y por lo tanto, tomemos ese compromiso. Qué pena que a veces en nuestras convocatorias de oración los números podrían ser mucho mejores. Y no digo simplemente por números, 70, 80 o 100. Sino por una disponibilidad del pueblo a la hora que es convocado para clamar por aquello que quizás no sea una cosa privada, personal tuya, pero es una cosa de Dios y de la iglesia. Y para eso tú eres iglesia. Amén. Por eso cuando la iglesia oraba por Pedro, Dios abrió las puertas. ¿A que sí? Oraba fervientemente y Dios envió su ángel y sacó al apóstol Pedro. Por lo tanto, hermanos, vamos a tomar un compromiso. Dile que tienes a tu lado, yo quiero tomar un compromiso con la oración, no va a faltar. Y además, cuando vengamos y el que esté presidiendo y nos guíe en oración, yo no voy a pensar, pero ¿de qué está orando ese? Si a mí lo que me pasa es esto y aquello. Estamos orando por aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Amén. Y el lugar donde estaban congregados tembló. Salieron todos diciéndole al diablo, tiembla, porque aquí estamos nosotros. Un mayor impulso, un mayor denuedo. Amén. Para compartir el mensaje de salvación. Póngase en pie, vamos a terminar orando.